buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que están acá presentes, acompañándonos a mí y a Daniel Mansuy, y también a las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales. Y bueno, con ocasión de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que se conmemoró el año pasado, tenemos aquí a este gran invitado que es Daniel Mansuy, académico, profesor universitario, panelista, columnista e intelectual. Y vamos a hablar en esta sesión sobre básicamente dos temas: sobre el pasado, que se conmemoró el año pasado, y también sobre problemas y desafíos del presente y del futuro. Concretamente vamos a hablar sobre temas educacionales o problemáticas que dicen relación con la educación. Así que vamos a ir de atrás hacia adelante. Vamos a partir primero con aquello que dice relación con el peso del pasado, con el gobierno de la Unidad Popular y básicamente la valoración que ha hecho la izquierda chilena del gobierno de Allende. Así que me gustaría enfocarnos primero en el gobierno de Allende, en la figura, en la personalidad de Allende. Y me gustaría hacerte una primera pregunta que dice relación con el laberinto en el cual se encuentra Allende. Tú bastante al comienzo del libro señalas que él se encuentra en un laberinto que tiene una doble dimensión, que es personal por un lado y que también es político. Si nos puedes comentar en qué consiste ese laberinto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en Valparaíso, la ciudad en la que nací y a la que vuelvo cada vez que juega Wander al estadio Playa Ancha. El laberinto del presidente Allende, personal y político. Claro, una de las preguntas que inspira el libro es cómo un político tan talentoso, con tanta trayectoria, porque hay una diferencia entre el presidente Boric y el presidente Allende, que hay similitudes y ahí hay diferencias, ¿no? Pero una gran diferencia es que el presidente Allende llega a la moneda hacia el final de una dilatada y exitosa carrera política en la que había sido ministro, había sido diputado, había sido senador, había sido presidente del Senado, digamos, había sido candidato en muchos lugares de Chile y por tanto conocía muy bien todo el país, tenía mucho territorio adentro de sí. Como político con esa experiencia, con esa trayectoria, con esa muñeca que le llamaban, ¿no? Con ese talento negociador, con esas redes, ¿no? Habiendo conocido a todo el mundo, se encuentra el 11 de septiembre por la mañana frente a la necesidad o a la disyuntiva de la entrega, un poco humillante a los militares, que es la que no quiso incurrir, salir escapando, digamos, en helicóptero, salir, digamos, arrancado al exilio, a dar charlas llorando su pena, algo a lo que Allende nunca estuvo dispuesto a enfrentarse a ser humillado por los militares, o el suicidio. El suicidio que Salvador Allende repetía a partir de enero de 72, ya repite con frecuencia: yo no tengo pasta de mártir, yo no quiero morir, si las circunstancias me obligan lo voy a hacer, digamos, pero un hombre que gozaba y sabía gozar de los bienes de este mundo, por decirlo así, ¿no? Esto lo digo como crítica, lo digo más bien con admiración. El hombre le gustaba la vida, tenía amigos, le gustaba tomarse tragos con los amigos, lo digo en el buen sentido, por favor, le gustaba vivir, ¿no? Era un hombre que amaba la vida, no era un hombre que hubiera estado esperando la ocasión para el martirio. Esto significa que el suicidio para él era una decisión costosa, muy difícil, no era una decisión fácil, digamos. Entonces la pregunta es cómo político de esa trayectoria, de esa experiencia, de esa inteligencia política, llega a encontrarse en ese lugar, en esa disyuntiva, ¿no? Porque justamente lo propio del político, es anticipar escenarios y anticipar disyuntivas trágicas para no encontrarse en ella y no verse enfrentado, digamos, a la elección entre la humillación o el suicidio, digamos. Y claro, la historia de la Unidad Popular uno la puede leer, en muchas historias, por supuesto, no es el único prisma, pero puede ser leído, puede ser vista la historia de la Unidad Popular como el modo en que Salvador Allende se fue encerrando en un laberinto del que cada vez era más difícil salir, cada día que pasaba era más difícil salir. A mi juicio, después de la última negociación con Patricio Elwin a mediados de agosto, si mal no recuerdo, y la salida del general Ruiz primero y general Prats después en la segunda quincena de agosto, la verdad es que el laberinto ya no tenía salida, ¿no? Pero es interesante mirar el gobierno de la Unidad Popular como el recorrido de un largo laberinto en el cual Salvador Allende se va dejando encerrar y se va encerrando él mismo también, por supuesto. No una víctima pasiva, es también un actor, por supuesto. Es víctima de ciertas circunstancias, sí, pero también si uno se lo toma en serio como político, es un actor, digamos, es un agente que también es responsable de sus actos, como se va dejando encerrar y se va encerrando en un laberinto sin salida. Él se va dando cuenta, va tocando puertas, pero son puertas que por diversos motivos no le resultan, y simplemente cierro la respuesta a esta pregunta con esta reflexión. Creo que es lo que Salvador Allende nunca
la línea roja, por decirlo así, que nunca estuvo dispuesto a franquear y que lo condujo a esa disyuntiva fue que él no quería quebrar a la izquierda. La salida de la tragedia chilena, había una salida, pero esa salida implicaba que Salvador Allende estuviera dispuesto a romper la izquierda. Lo que, por favor, suena como muy abstracto, romper la izquierda. No, romper la izquierda era que parte de la Unión Popular pasara a la oposición y que fuera reprimido. Y ese paso Salvador Allende nunca lo quiso dar y prefirió en un sentido, y por eso que para la izquierda es una figura moral de valor infinito, ¿no? Prefirió suicidarse para dar testimonio de su lealtad a la unidad de la izquierda. Una decisión moral muy respetable, políticamente uno podría tener más dudas. ¿Cuáles son los polos que interactúan dentro de la Unidad Popular y que de alguna manera complican la gestión y el gobierno de Allende? Porque claro, tenemos un polo que es ultra, ¿no? Y naturalmente, quizás más que explicarlo yo, lo puedes mencionar tú, y lo puedes interpretar y evaluar tú. También tenemos otros polos dentro de la Unidad Popular que son más moderados. ¿Y dónde se sitúa Salvador Allende dentro de estos polos que interactúan y que están en da la impresión, lucha franca y abierta dentro de la misma Unidad Popular? Y que aparentemente llevan también al desenlace que conocemos. Sí, claro, es una pregunta muy interesante que para ponerla en marco hay que explicar que Salvador Allende para ser candidato a la presidencia de la República en el año 70 le aceptan una condición, ¿no? Que la condición de estar sometido a la unanimidad del Comité Político de la UP en las decisiones estratégicas. Lo que significaba que cada cosa que hiciera el gobierno tenía que estar validada por la unanimidad del comité político, lo que significaba que, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, ¿no? Pero que el pequeño partido PIR, creo que se llamaba Rafael Tarut, que había tenido 2 diputados, sí, tenía poder de veto, ¿no? Tenía poder de veto. ¿Por qué hizo eso Salvador Allende? Porque él soñaba con ser presidente de la República, era su 4ª candidatura, pero ustedes pueden juzgar, hoy día uno mira a Allende de otra perspectiva, ¿no? Pero el año 70, a ojos de la izquierda, Allende era un candidato que había perdido 3 veces. Entonces, bueno, busquemos una cara nueva, ¿no? Pero Allende quiere ser candidato, y además Allende tiene algo que la izquierda no tiene, que es arrastre popular, tiene votos. Entonces, llega a la izquierda a esta transacción. Bueno, tú eres el candidato, pero eres el candidato bajo estas circunstancias, o con estas exigencias. Eso implica que Salvador Allende nunca fue el líder de su coalición, sino que estuvo sometido a ella, ¿no? Y de hecho, cuando uno conversa todavía con los dirigentes del UP, te reconocen en privado, en público nunca lo dirían, pero en privado te lo dicen con mucha facilidad, que hasta el 10 de septiembre la verdad es que nadie en la izquierda consideraba a Salvador Allende como un líder demasiado importante. Era una especie de coordinador, era el presidente, pero los liderazgos relevantes para la izquierda estaban en otro lado. El 11 de septiembre Salvador Allende se convierte en otra cosa para la izquierda, pero hay que tratar de evitar que la luz retrospectiva distorsione. El 10 de septiembre para la izquierda Salvador Allende un personaje, no voy a decir marginal porque sería exagerado, pero es un personaje más en una escena que tiene muchos otros protagonistas. Dado ese marco, respondo la pregunta. Hay muchos polos de la Unidad Popular. Yo distinguiría al menos 3. Cualquier semejanza con las circunstancias actuales es pura casualidad. Por un lado está un sector ultra, que Gonzalo Vial llama siempre guivarista, que había sido muy marcado por la inspiración de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, sector para el cual la visita de Fidel Castro a Chile a fines del año 71 fue muy importante. Y ese sector, yo diría que es la gran parte del Partido Socialista, por lo menos 3/4 y probablemente un poco más. El Mapu Garretón, que sabes que el Mapu se cinde, entonces una mitad del Mapu, que es el Mapu Garretón. La Izquierda Cristiana, que es otro grupo que se había escindido de la DC el año 71, también está en esa. En eso, y está el MIR. El MIR no forma parte del UP formalmente, pero el MIR sí ejerce un polo de atracción. Ustedes saben que en momentos prerevolucionarios, como los que creía estar a la izquierda en esa época, la competencia es por quién está más a la izquierda, ¿no? Y por tanto el MIR siempre doblaba la apuesta y se hacía muy difícil para el UP competir con el MIR en quién estaba más a la izquierda. Un segundo grupo, como siempre, el grupo específico, no olvidarlo nunca, sui generis total, el Partido Comunista. El Partido Comunista, que era mucho más prudente, que siempre le pareció esta cosa ultra una aventura completamente descabellada, pero por favor, no es que los comunistas fueran moderados de fondo. Los comunistas tenían moderación táctica, o sea, eran más fríos y eran plenamente conscientes de que las condiciones objetivas no estaban dadas para ganar un enfrentamiento y por tanto más valía esperar. Además, los comunistas eran muy dependientes de lo que dijera Moscú. Ustedes conocen el viejo chiste, ¿no? Cuando llueve en Moscú, el comunista chileno que hace abre el paraguas, ¿no? Porque el comunista chileno era muy dependiente de lo que dijera el Partido Comunista Soviético, y el Partido Comunista Soviético era perfectamente consciente de que no cabía otro conflicto con Estados Unidos en América Latina. Y no era necesario abrir otro. De hecho, era la época, esto lo sabe Tomás mucho mejor que yo, de cierta distensión, y por tanto no era el momento de abrir otro foco, digamos, con Cuba,
era evidente que los Estados Unidos no iban a aceptar otra sucursal soviética en América Latina bajo ninguna circunstancia, y los rusos no querían abrir ese dossier tampoco. Entonces, el segundo grupo comunista, que es un grupo que es moderado, pero tácticamente, porque el Partido Comunista no dejaba de ser leninista, nunca dejó de creer en la dictadura del proletariado, simplemente por razones tácticas estaba subordinado a lo que le dijera Moscú. Y el tercer grupo es el allendismo, que son Salvador Allende y sus amigos. Salvador Allende y sus amigos, que es un grupo pequeño de dirigentes del Partido Socialista y algunos del Mapu Gazmuri, que es el otro, que era el Mapu moderado, por llamarlo así, y que Allende está buscando, elaboró la doctrina con la ayuda de Joan Garcés de la vía pacífica al socialismo, doctrina sobre la que podemos conversar después, y por decirlo así, Salvador Allende está tratando de mediar, tratando de articular. Salvador Allende desde el año 72 es consciente que no hay manera de ganar ningún enfrentamiento y que la guerra civil sería muy costosa para Chile, pero que, como ustedes ven, tiene el apoyo táctico de los comunistas, pero que es solo un apoyo táctico. Pero en estos momentos de tanto fervor revolucionario, la verdad es que la fuerza de la Unión Popular, la energía, la dinámica, venía dada por el MIR, aquella facción del Partido Socialista más radicalizada, que es la mayoría, el Mapu Garretón y la izquierda cristiana. Y ellos son los que, por decirlo así, dan el tono, y Allende los intenta contener, pero la verdad es que finalmente siempre se le van yendo de las manos, como hay muchas versiones sobre qué dijo Allende, cuál fue la reacción de Salvador Allende al discurso de Altamirano el domingo 9 de septiembre por la mañana, ¿no? Cuando dice vamos a producir un Vietnam, 100 Vietnam, ¿no? Pero en cualquier caso, todas las reacciones, todas las versiones de las reacciones de Allende son muy duras. Digamos. O sea, Altamirano está saboteando mi gobierno, Altamirano la está embarrando, está en una situación del demonio, el golpe inminente, Altamirano lo está precipitando, pero claro, Altamirano en algún sentido era más fuerte que Allende en ese momento. Claro, vemos que el panorama interno de la misma Unidad Popular es muy, muy complejo, es muy conflictivo. Y tú mencionas en tu análisis un doble silenciamiento, una doble invisibilización. Por una parte, la UP, que invisibiliza a Allende, y por otra parte, especialmente en el discurso final de Allende, donde Allende básicamente no menciona a la UP. Claro, ¿qué nos dice eso y cómo se da esta dinámica de invisibilización recíproca? El presidente sí, hacia su coalición y la coalición hacia el presidente. Es fascinante eso, porque los testimonios de cómo los militantes recibieron el discurso de Allende, hoy día el discurso de Allende se convirtió en otra cosa, está mitificado, ¿no? Y todos seamos no allendistas, lo escuchamos y sentimos que allá hay un hombre hablando, digamos, muy profundamente. El discurso de Allende no solo hay que leerlo, hay que escucharlo, porque la serenidad del hombre es una serenidad que sigue asombrando, ¿no? Que le están pasando aviones, digamos, evidente que iba a morir, digamos. Tiene a su señora en Tomás Moro y están bombardeando a Tomás Moro, una decisión que Allende lo indignó completamente. Él jamás pensó que Tomás Moro iba a ser visto por los militares como objetivo militar, digamos, pero le bombardean la casa donde está su señora, que había llegado el día antes de México, creo que había llegado su mujer. Entonces el discurso se convirtió en otra cosa, ¿no? Pero en ese minuto el discurso es escuchado por los militantes de izquierda, por la facción ultra, por llamarla así, como un discurso desmovilizador. O sea, este señor nos llamó a la revolución, íbamos a cambiar el mundo, este señor nos dice quédense en sus casas, no hagan nada, y por tanto la lectura de la izquierda en ese minuto del discurso fue de profunda decepción, ¿no? Porque no menciona a los partidos, no menciona a los dirigentes, no menciona a la vanguardia del pueblo, y dice no vayan a morir en una lucha estéril, ¿no? Y por tanto, ese discurso, yo decía antes que Salvador Allende está dispuesto a suicidarse para no romper la unidad de la izquierda, y esa es una decisión, a mi juicio, de orden más moral que político. Pero está sentido Allende, por lo menos que uno puede decir, está dolido Allende porque él siente que la izquierda, por su intransigencia revolucionaria, lo condujo a esa decisión. El libro de conversaciones de Altamirano con Gabriel Salazar, que es un libro al cual probablemente le sobran algunas páginas, pero un poco gordo, pero un libro fascinante también, un libro extraordinario, Altamirano se queja de Allende, ¿no? Es terrible esta queja de Altamirano, ¿no? Y Altamirano dice: yo siempre discutía con Salvador, y Salvador decía que si intervenían los militares se iba a suicidar. Altamirano, el que habla, no soy yo. Decía que se iba a suicidar Salvador. Y eso para un revolucionario es complicado. Primero, porque un revolucionario no se suicida, y dos, porque el problema no es de Salvador Allende, el problema es de la revolución. Salvador Allende suicidado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa con los militantes, digamos? Y sabemos lo que pasó, ¿no? Altamirano está sentido con Allende, ¿no? Porque piensa que la decisión del suicidio no es una decisión colectiva, sino personal. Y lo critica. Esto es terrible. Es el amigo que critica al amigo mártir, digamos, porque con el suicidio resuelve un problema personal. Él pasa la gloria
de quién estamos hablando, de Salvador Allende. El libro se llama Salvador Allende, no se llama Carlos Altamirano, digamos. Altamirano, un personaje que a la larga terminó siendo secundario, entre comillas, muy importante, ¿no? Pero Salvador Allende, obviamente, la gran figura, quien está a la base de la Constitución. Y yo siempre pensaba que la respuesta de Allende sería algo así como, oye, viejo, Carlito, no sé cómo se habrán tratado, pero tú me estás obligando a esto. Si tú no dijeras tanta barbaridad, si tú no estuvieras empujando constantemente el enfrentamiento, yo no me vería obligado al suicidio. Entonces es la intransigencia de la izquierda, sumado al hecho de que yo no estoy dispuesto a correr a la izquierda, la que me obliga a suicidarme. Pero es terrible su sentimiento con la izquierda, ¿no? Por eso la famosa frase, cuando va el encargado del Partido Socialista a preguntarle a Salvador Allende qué hacer la mañana de septiembre, creo que era Hernán del Canto, entonces va a pedir instrucciones a la moneda y Salvador Allende tiene esta frase terrible que recoge Joan Garcés en sus memorias, ¿no? En 3 años no me han preguntado nunca lo que tienen que hacer y me lo van a preguntar ahora, váyanse al diablo, le dice Allende, con otras palabras. Sí, aquí lo están grabando, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces es una relación que termina mal, pero extraordinariamente mal, ¿no? Perfecto. Tú mencionaste antes la vía chilena al socialismo, ¿no? O la revolución con empanada de vino tinto. De alguna manera esto es algo que nunca logra cuajar bien y termina como termina. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la...? Tú lo mencionaste al pasar, ¿no? Pero me dio la impresión que querías explayarte un poco y explicarnos esta idea, ¿no? ¿Por qué era...? Lo podemos plantear también en términos de la pregunta, ¿no? ¿Acaso condenada esta vía chilena al socialismo, condenada a fracasar? ¿O qué pasa ahí? Claro, para el leninismo es una herejía, por supuesto, ¿no? La idea de que hay una vía pacífica, el poder se toma por violencia y la revolución es violenta, ¿no? Y para un guevarista también, digamos, no hay modo de tomarse el poder si no es de modo violento. No estoy diciendo ninguna cosa que un leninista estricto no esté dispuesto a reconocer, ¿no? Salvador Allende había sido parlamentario 30 años, había sido ministro, tenía una trayectoria democrática, más o menos impecable. Entonces, él trataba de jugar con la energía de los jóvenes revolucionarios y con su trayectoria institucional. Quizá el diálogo más interesante, que está publicado en el libro, pero que también de nuevo vale la pena verlo, yo tuve una maravilla de fuente historiográfica para esto, porque está grabada su conversación con este intelectual francés, Régis Debray, que era un revolucionario, un doctrinario del foquismo, guerrillero se llamaba en la época, que había estado en Bolivia. Después Debray tenía un recorrido, digamos, hacia el conservadurismo bastante llamativo, pero eso ya no llegaría muy lejos. Pero en esa conversación está el joven revolucionario europeo desafiando al político burgués, ¿no? ¿Por qué usted es revolucionario? ¿Por qué usted no es lo suficientemente revolucionario? Le pregunta el francés, ¿no? Y Allende ahí elabora su teoría de la vía pacífica y la elabora también en su famoso discurso del 21 de mayo del año 71, que es su primer discurso frente al Congreso pleno, ¿no? Y Allende dice, tenemos una posibilidad inédita en el mundo porque nadie ha recorrido este camino de caminar pacíficamente hacia el socialismo. ¿Cómo se hace? Esto sirve para entender también, perdón el salto al presente, sirve para entender algunos problemas que tuvo el presidente Boric en su primer año de gobierno, pero en fin, si tengo tiempo puedo pedir algo más de eso. ¿En qué consiste esto? Consiste en decir, bueno, ya que las instituciones son burguesas, ya que las instituciones no nos permiten la revolución, tenemos que presentar una reforma constitucional que modifique las instituciones, que básicamente modifique la judicatura y transforme el Congreso bicameral en un Congreso unicameral. Esa reforma naturalmente va a ser rechazada por el Parlamento, porque no había cómo aprobarla, pero la Constitución del 25 contemplaba la posibilidad de que, en caso de desacuerdo en reforma constitucional entre Ejecutivo y Legislativo, hubiera un plebiscito. Ese plebiscito se ganaba, por tanto se convocaba elecciones del nuevo Congreso unicameral, donde la izquierda obtendría mayoría absoluta, lo que permitiría avanzar pacíficamente hacia el socialismo. Para que se imaginen un poco lo que podría haber sido eso en estricto rigor, como un amigo me dijo una vez, la verdad del allendismo es el chavismo. Es el chavismo. Pero en fin, dejo eso entre paréntesis, pero es una intuición que me parece interesante, que no es mía, digamos, pero me pareció interesante como intuición, ¿no? La idea de la toma total del poder, ¿no? Por métodos aparentemente institucionales, ¿no? La Unión Popular tuvo un buen primer año, ¿no? Por motivo económico, emitió billetes, digamos, y la sensación de bonanza fue extraordinaria. Había dinero, había, digamos, había cierta prosperidad para las clases medias, sobre todo para las clases bajas. Salvador Allende había obtenido el 4 de septiembre del 70 un 36% de los votos. La Unidad Popular en la elección municipal de marzo del 71 obtiene poco más de la mitad de los votos. Imagínense lo que esto para la mentalidad progresista de la época. No vamos avanzando hacia la mayoría. Aquí aplastamos a la derecha, vamos con todo. Se nacionaliza el cobre, o se nacionaliza el cobre en junio, julio del año 71. La Unidad Popular va viento en popa.
Ese era el momento para reforma constitucional rechazada por el Congreso plebiscito, ¿no? Porque esto lo sabían los técnicos de la Unión Popular, lo sabían perfectamente, ¿no? La emisión de dinero producía como la droga un efecto de cierta euforia económica, pero que no duraba eternamente. Y por tanto, si el plebiscito no se hacía durante ese primer semestre, quizás hasta septiembre, ese plebiscito no iba a tener cómo ganarse porque ya a fines del año 71 hay inflación, hay desabastecimiento y la cosa económica se empieza a complicar, ¿no? Y de hecho empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Y ya en enero del año 72, a mi juicio, la Unión Popular está acabada como proyecto político. Voy a explicar por qué, ¿no? El 8 de junio muere asesinado Edmundo Pérez Sujovich por la vanguardia organizada del pueblo, lo que marca una distancia muy, muy fuerte de la democracia cristiana con el gobierno, ¿no? Que era el partido de centro muy importante que determinó políticamente todo, a mi juicio, su paso hacia la oposición, ¿no? En noviembre, diciembre del año 71 viene Fidel Castro. Creo que se queda, ya no me acuerdo, pero pueden ser 24 días, ¿no? Son como 3 semanas y media, es una locura. Recorre todo Chile, está en Santiago, Punta Arenas, Antofagasta, o sea, en todos lados, ¿no? Aquí vino Fidel Castro a Chile, una gran pregunta. Yo me quedé con la intuición, después de haber estudiado esto, quizás me falta estudiar un poco más este episodio, así que lo lanzo como intuición, ¿no? Mi intuición es que Fidel Castro se fue de Chile solamente cuando comprendió que había saboteado el proceso. Porque el proceso pacífico para él era una competencia, era algo con lo cual él no comulgaba. Y Fidel Castro termina cristalizando la oposición, porque el día antes que se fuera Fidel Castro se organiza la famosa marcha de las cacerolas vacías. Y por tanto, la visita a Fidel Castro termina cristalizando la oposición en el proyecto de Salvador Allende, en el fondo castrista, y nosotros no queremos castrismo. Y en la marcha de las cacerolas vacías, no recuerdo si fue el 1 o el 2 de diciembre del año 71 bien digo, la oposición le sale a pelear en la calle a la Unidad Popular. Fíjense cómo se desencadenan los hechos. Esa oposición, esa manifestación es reprimida y por tanto la oposición presenta una acusación constitucional contra el ministro del Interior. ¿Quién es el ministro del Interior? Don José Doa, padre de nuestra ministra del Interior, para que vean cómo la historia es caprichosa, ¿no? Y el primer ministro destituido por el Congreso es José Doa a fines del año 71, con el cual el presidente Allende empieza esta práctica que, en fin, degradó tanto la vida política chilena, de las rotativas ministeriales, que el ministro acusado constitucionalmente se cambiaba, ¿no? Por eso que hoy día tenemos el ministro acusado constitucionalmente, tiene creo que 5 años de prohibición de ejercer cargos públicos. Esa es una norma que es contra la práctica de Salvador Allende, ¿no? Enero del 72 pasan otras cosas, pero lo más importante, hay una elección complementaria donde la democracia cristiana salía con la derecha, y la derecha, la democracia cristiana vota por, si no me equivoco, por Sergio Díez en Linares, pero lo más fuerte es que la derecha vota en Colchagua por Rafael Moreno, que era el padre de la reforma agraria, odiado hasta el día de hoy por el mundo agrario de derecha como el diablo encarnado, ¿no? Y ahí se consolida la oposición, y a partir de ahí Salvador Allende no tiene cómo ganar nunca un plebiscito, porque ya no es mayoritario. ¿Por qué decía que esto es interesante de cara al primer año del gobierno de Gabriel Boric? Porque fíjense lo que es para la izquierda chilena esto. Gabriel Boric gana después de una revuelta que fue leída de la consigna Chile despertó. ¿Despertó de qué? De la gran siesta neoliberal que se había iniciado el 11 de septiembre de 73. Y tiene un plebiscito constitucional 6 meses después, lo que Allende nunca pudo hacer. Y no solo tiene un plebiscito, sino que ese plebiscito se va a versar sobre una propuesta realizada por el cuerpo representativo más a la izquierda que nunca haya tenido Chile, y me atrevo a aventurar, digamos, que nunca tendrá. Por eso que, digo, Gabriel Boric, toda su generación, realmente leyeron ese momento como aquello que la Unidad Popular no había podido lograr, porque ahí estaba el plebiscito que iba a permitir la vía pacífica que Salvador Allende no pudo lograr. En fin. Perfecto. Sí, fascinante la reconstrucción de hechos, ¿no es cierto?, que claro, nos muestran cómo claro, la Unidad Popular claro, padece, ¿no es cierto?, esta polarización que al principio es tripartita, ¿no es cierto?, y que se va transformando con el paso del tiempo, de los meses, ¿no es cierto?, en una bipolarización, ¿no?, que es el término que usas tú en tu libro. Que es de Joan Garcés, dicho sea de paso. Claro, que remite a Joan Garcés, claro. Te quería preguntar a continuación... Hombre que me puedo permitir, para que vean los caprichos de la historia, que está en el origen de la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Era un asesor español de Allende, muy inteligente, a mi juicio los mejores libros de la Unión Popular son los de él, y el hombre que nunca olvida que Salvador Allende le dice en septiembre, cuando Joan Garcés se quiere quedar, Salvador Allende le dice, creo que le decía a Juan Enrique, vayas aquí porque alguien tiene que contar todo esto. Joan Garcés arranca, se alcanza a refugiar a la Embajada de España, y muchos años después está en el origen de la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Para que noten ustedes cómo la historia tiene estas correspondencias muchas décadas después. Te quería preguntar a continuación, ¿cómo evalúas tú los distintos factores que intervienen en el desenlace que conocemos, el 11 de septiembre de 73, los factores endógenos y exógenos
Claro, porque habitualmente, ¿no es cierto?, se dice, bueno, esto terminó como terminó porque intervinieron los Estados Unidos y esto fue finalmente, ¿no es cierto?, una intervención ordenada, ¿no es cierto?, por Washington y finalmente eso fue lo que puso el punto final al proyecto de la Unidad Popular. El libro tú insinúas algo distinto, tienes una interpretación, ¿no es cierto?, que nos lleva por otro camino y a ver si puedes explicar el punto, ¿no? O sea, claro, ¿cómo valoras tú, ¿no es cierto?, el desarrollo interno que tuvo Chile versus la intervención, ¿no es cierto?, en un contexto de Guerra Fría que todos conocemos, donde intervienen como agentes los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ¿cuál tiene mayor preponderancia? Sí, esto es una pregunta que me hicieron mucho porque, o sea, es como fue el gran tema de polémica, uno de los grandes temas, una de las tesis polémicas del libro, cómo explicarla bien para explicar el marco. Primero, tenemos un libro de una historia general sobre la Unión Popular. Yo hablo poco de la intervención de Estados Unidos. Si yo hubiera escrito, cuestión para que no estoy capacitado, pero si hubiera escrito una historia general de la Unión Popular, hay que hablar bastante más de la intervención norteamericana, en lo que hace Joaquín Fermandoa en su libro monumental, La Revolución Inconclusa, ¿no? Porque hay intervención norteamericana, por supuesto que la hay. El asesinato del general Schneider es prueba de ello, el Gambito Frey es prueba de ello, o sea, estos esfuerzos para, después de la elección del 4 de septiembre, impedir la investidura de Salvador Allende como presidente de la República, ¿no? Están, perdón, al comienzo de la Unidad Popular, ¿no? Incluso antes. Bueno, y antes. ¿No? Claro, entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre, digamos, intentan impedir que asuma, ¿no? Y que da la impresión que después se disuelven esos intentos, ¿no es cierto?, por impedir. Se disuelven esos intentos en parte, y por supuesto Estados Unidos después sigue influyendo por muchas aristas, pero se da cuenta con estos dos intentos que hizo, ¿no? El asesinato del general Schneider, que era un secuestro, además era una carambola completamente diferente para que el secuestro del comandante jefe del ejército generara una revuelta a los generales, que generara, ya era una cosa delirante, y el Gambito Frey era la otra, que don Jorge Alessandri fuera electo presidente del Congreso Armenio para que renunciara, cosa que don Jorge Alessandri dijo que estaba dispuesto a hacer, para que Eduardo Frey fuera candidato a una siguiente elección presidencial, lo que también era un poco extraño desde el punto de vista institucional. Ok, Estados Unidos financió eso, le puso mucha plata. Perfecto. ¿Qué es lo que a mi juicio demuestra, y el libro que a mí me ayudó a entender esto, un libro que, por decirlo así, demuestra que la intervención norteamericana es real pero es ineficaz? Es un libro de Antonia Fogg que se llama Mirada Desclasificada, un libro muy riguroso, muy minucioso. ¿Qué pasa esto, no? Por supuesto que Nixon, si hubiera tenido un botón para acabar con Salvador Allende y hubiera sido tan simple como que Nixon aprieta un botón y se acaba Allende, Nixon lo aprieta. El problema es que la historia política no se mueve así, ya hay mediaciones, ya hay infinitas mediaciones de agentes libres que no quieren operar o que operan en otras direcciones. Entonces Nixon quiere apretar el botón desde el 4 de septiembre del 70, ¿no? Obvio. Pero el golpe tarda 3 años en producirse. Y tarda en producirse por mecanismos internos. Y de hecho la organización misma del golpe de Estados Unidos no tuvo nada que ver. Es de militares chilenos. Y ojo que esto vale en los dos sentidos, ¿no? Los responsables de lo que ocurre en el septiembre del 73 son los uniformados chilenos, digamos, no cabe ninguna duda. Sería completamente absurdo decir Nixon es el responsable de todo. No, son los militares chilenos que asumieron esa responsabilidad histórica con plena conciencia, como lo muestran todos los textos, ¿no? Entonces, los Estados Unidos quisieron intervenir, sí. ¿Tuvieron los mecanismos para poder intervenir? No, porque eran torpes, porque no tenían la lectura fina del escenario chileno. Y por eso los militares del año 70 eran más bien muy reacios a un golpe, y el 73 ya eran, bueno, como se demostró, digamos, era muy favorable al golpe, salvo unas pocas excepciones. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, que las Fuerzas Armadas se convencieron de que había que intervenir. ¿Qué tiene que ver Nixon en eso? Poco. Algo tiene que ver, por supuesto, porque es un actor más, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas se convencen de intervenir por la dinámica política interna chilena. Recuerden, esto siempre lo recuerdo, lo sé por razones familiares, digamos, los altos mandos de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas durante los años 70 habían sido cadetes en los años 30. Los cadetes en los años 30 no podían salir de uniforme a la calle después de la caída de Ibáñez. Y por tanto, los cadetes de los años 30 se prometieron en los años 30 nunca más intervenir en política porque los civiles nos llaman para apagar incendios y después nos escupen en la calle. Entonces, la primera reacción de los altos mandos del año 70 es, viejo, no, o sea, yo no voy a ir. Y en el año 73 es, por supuesto, tenemos que hacer algo. Y esa mediación es completamente interna, ¿no? Por el desabastecimiento, los problemas económicos, la soledad del presidente. A mí me pasó otra cosa escribiendo este libro que lo escribí durante la primera convención. Y fue un ejercicio extraordinariamente terapéutico. Yo lo pasé muy mal durante la primera convención, se los confieso, no es ningún misterio.
Porque la historia de la Unidad Popular es la historia de un gobierno que se echa a todo el mundo encima. Se echa a la democracia cristiana encima sin necesidad en un principio, ¿no? A la derecha ni qué decir, pero la democracia cristiana se echa a la Contraloría, se echa el Poder Judicial, se echa todo el Parlamento encima, se echa la Iglesia encima, ¿sí? Y se termina echando la Fuerza Armada encima, todos los gremios encima. Nadie puede avanzar con 26 enemigos por la espalda, ¿no? Y cuando trabajaba la primera convención, yo tenía la sensación de que estaban repitiendo la misma historia, y por eso una de las cosas más perturbadoras cuando escribo el libro es: ¿conocerá la izquierda la historia de la Unión Popular? Porque si tú te echas a toda la sociedad encima, vas a perder, esto es evidente. Y ocurrió lo que ocurrió en los dos casos, por caminos distintos, por supuesto, ¿no? Pero el mismo Carlos Minami ha reconocido que el golpe en Chile del 73 era mayoritario, o sea, era apoyado mayoritariamente. Uno podrá después tener el juicio que quiera sobre lo que ocurre después, ¿no? Pero Carlos Minami está dispuesto a decir que la Unidad Popular en el 73 era completamente minoritaria, y no solo minoritaria, sino que una mayoría de los chilenos apoyaba el golpe. No deja de ser impresionante, ¿no? Nixon en eso, por supuesto, juega un papel, ¿no? Pero me parece que juega un papel mucho menos protagónico del que la izquierda quiere hacerlo creer, porque además, y con esto termino, perdón, podría hablar muy largo de estas cosas, pero también implica quitar la agencia al presidente Allende. Si uno piensa que Nixon es el gran marionetista, ¿no? No, Allende, Pinochet, Prats, Altamirano, Eduardo Frei, Patricio Aylwin son actores que tienen sus propias necesidades, sus propias razones, sus motivaciones, digamos. Nixon, insisto, es un actor que juega un papel, tal como lo juegan los soviéticos, lo juegan los chinos, lo juegan los cubanos, pero el partido, a mi juicio, es fundamentalmente chileno. Esto de la incorporación de militares a un gabinete de un gobierno de izquierda, como es la Unidad Popular, con sectores ultra, el MIR, Partido Socialista, etcétera, es muy contraintuitivo, ¿no? Suena muy contraintuitivo. Bueno, ¿cómo se da eso? ¿Se ve Allende básicamente forzado a incorporar a los militares al gabinete? ¿Por qué? Sí, en esto que mencionaba antes, el paro de octubre del 72 es un paro extraordinariamente masivo que paraliza al país, que paraliza completamente al país, y termina no habiendo salida sino la incorporación de militares al gabinete, lo que es una tecla muy peligrosa, no sé si muy peligrosa, pero toca una tecla muy sensible. Estoy hablando de los militares, como decía antes, querían estar fuera de la política, los llama el presidente a la política, van, algunos contra su voluntad, o sea, contra sus deseos, pero van, otros van más contentos, pero en fin, y por tanto se convierten en políticos y tienen que hacer juicios de orden político. Como un ministro no puede sino hacer juicios de orden político. Y en ese minuto, a principios de noviembre, que es cuando asume el primer gabinete cívico-militar, el país estaba paralizado y la única salida que había para negociar con los camioneros era que los militares asumieran el gabinete, porque daban seguridad a todos los sectores, este era el punto, de cara a la elección parlamentaria de marzo del 73, que era la elección que era vivida por todos los sectores políticos como la gran elección que iba a zanjar esta disputa, ¿no? Entonces, era una manera a los militares en el gabinete de llegar a marzo, por decirlo así, ¿no? Con cierto orden, porque los militares garantizaban cierta, no sé si decirlo, no sé si es neutralidad la palabra, pero la idea de que las elecciones se iban a desarrollar en relativa tranquilidad y en relativa justicia, ¿no? Pero se tocó una tecla, ¿no? Se tocó una tecla, esta historia la conozco de cerca porque uno de esos uniformados era mi abuelo, uno de los que fue llamado a ese primer gabinete, que renunció al poco tiempo en todo caso, porque de hecho fue contra su, esto lo cuenta él en su memoria, estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? Pero fue contra su voluntad, fue por una orden militar por la que él tuvo que ir a ser ministro, porque no tenía ninguna gana, pero los obligó a entrar en política, a tomar decisiones políticas además, y los terminó inmiscuyendo y metiendo en un debate político que no era propiamente el de ellos, ni estaban llamados a hacerlo, y sobre todo convierte al general Prats, que era el comandante jefe del ejército, en un actor de primera línea y de primer orden, ¿no? Una vez que usted llama a los militares, después tampoco tiene mucha razón para decirles, bueno, pero no se metan más si usted los llamó. Entonces involucró a las Fuerzas Armadas, ojo, no lo estoy criticando necesariamente a Salvador Allende, llegado a ese punto quizás no tiene otra salida, ¿no? Pero los militares cuando Allende los llama se convierten en árbitros de la situación, en árbitros. Y por tanto el árbitro está llamado a decir esto está bien, esto está mal, usted se va para aquí, usted se va para allá. Pero Allende hace eso porque no tiene más salidas, ¿no? No le queda más salida que la integración militar para dar garantías a la oposición y a la gente que estaba en paro de que las elecciones se iban a dar en relativa tranquilidad. Y por tanto entran 3 ministros de los 3 ramas de la Fuerza Armada de distintos lugares, pero sobre todo Prats Interior, que es lo verdaderamente decisivo. Y el paro, de hecho, se acaba a los 2 días. Un rol fundamental de todo este periodo tiene también la democracia cristiana, por cierto, ¿no? Que fue el partido mayoritario, por lejos, en los 6 años, ¿no es cierto?, previos al gobierno de Allende, 64-70.
¿cuál es el rol y cómo va evolucionando la democracia cristiana a la medida en que avanza el gobierno de Allende, ¿no? Porque tenemos momentos distintos, ¿no? Son momentos distintos, sí. Tenemos, bueno, la ratificación por parte del Congreso, que necesitaba los votos de la democracia cristiana para que Allende pudiese asumir siquiera, y posteriormente, bueno, la situación va cambiando, ¿no? Y finalmente tenemos ya unas últimas conversaciones muy entrado en 1973, ¿no es cierto?, entre personales o individuales, entre Elwin y Salvador Allende, y bueno, el desencuentro ahí ya parece ser no tener remedio, ¿no? Hacia el final. Sí. Benevolencia primero la ADC. Mira esto, la ADC estaba dividida. O sea, había un sector que miraba con mucha simpatía a lo popular. Ese sector, de hecho, termina saliendo, que es la izquierda cristiana, pero que el año 70 estaba todavía en la ADC, y por tanto la ADC estaba dividida. Y el primer año, además, como la UP le va bien, la ADC mira esto con cierta benevolencia, no vota las acusaciones constitucionales que presenta la oposición y por tanto está como esperando y mirando. Decía yo que el 8 de junio del 71 muere Berezovich, ahí hay un punto, ¿no? Ahí hay un punto. Sabiendo que hay una persona que al fin y al cabo, a mi juicio, es muy importante porque es el líder espiritual y político de la ADC, que es Eduardo Frei, y don Eduardo Frei Montalva nunca le creyó nada a Salvador Allende. Nunca le creyó nada. Y por tanto él toma distancia en un primer minuto, después electo senador, pero en los primeros años toma distancia, mira de lejos, pero no le tiene ni una fe a esto. Pero cero. Y le dice a Allende desde el primer día: a ti te va a ir mal, te va a reventar, tus equipos son malos, tú no tienes idea de lo que es esto, estás completamente loco. Y por tanto Frei va a ser una piedra de toque importante porque el líder de la ADC es, por supuesto, Eduardo Frei. Esto tiene una correspondencia política, ¿no? En el Chile de hoy esto es difícil entenderlo, ¿no? Pero, y de hecho da lugar a discusiones muy interesantes al interior del UP. ¿Cómo llegamos a las clases medias cuando el UP siente que las clases medias se le van, ¿no? Se le van y que queda en minoría, no sin clases medias? Insisto, cualquier parecido con las circunstancias actuales es mera casualidad. Y los partidos se preguntan, ¿no? ¿Cómo le hablamos a las clases medias? Y los comunistas, que son fríos y lúcidos, dicen: oye, en este Chile, del año 71, 72, hay una manera de hablar a las clases medias, que es pasar por la democracia cristiana. Y pasar por la democracia cristiana implica pasar por Eduardo Frei, no hay otra salida, ¿no? Interesante esta pregunta porque refleja el debilitamiento de los partidos políticos, ¿no? Si uno dijera hoy día, bueno, ¿con quién tiene que hablar el presidente Boric para recuperar las clases medias? Como los partidos políticos ya no son representativos de nada, la verdad es que no tiene con quién hablar, ¿no? La cuestión cambió. Conforme pasa el tiempo, mencionaba que en enero del 71 hay una elección complementaria donde hay un pacto, una especie de pacto por omisión entre la derecha y la democracia cristiana, y por tanto empiezan a votar las acusaciones constitucionales y la cosa se empieza a volver cada vez más agresiva. Patricio Elwin es electo presidente del partido bajo el lema: no dejarle pasar una al gobierno. Y lo que está claro al final es que la ADC es la piedra de tope. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que los militares no intervienen si no tienen el apoyo tácito de la ADC, porque la ADC es lo que le da mayoría política y social a la intervención militar, ¿no? Las bases de la ADC están cada vez más radicalizadas contra el UP. Entonces, ojo, este no es un problema de mala voluntad de los dirigentes, sino que ellos ven también que sus bases están cada vez más radicalizadas porque son de clases medias que están empobrecidas, sometidas al desabastecimiento o control político mediante las JAP, ¿no? Que son las Juntas de Abastecimiento Popular, creo que es la... Y por tanto se producen estas últimas conversaciones a las que concurre Elwin contra la opinión de don Eduardo Frei, a quien Salvador Allende invita el primer semestre del 73, pero Frei le manda una carta diciéndole a través del cardenal, era todo esto, y el presidente Frei le dice: no tiene ningún sentido que yo vaya, no tengo nada que hablar. Digamos, Frei no le tenía ninguna ilusión a ninguna conversación. Por eso que fue siempre indicado como el gran responsable del golpe de Eduardo Frei. Y Patricio Elwin sí tiene dos conversaciones, una pública, no me acuerdo bien las fechas, pero creo que el 30 de julio del año 73, y una secreta en la casa del cardenal, el 15 de agosto, creo que es del año 73. Lamentablemente, en esa conversación con el cardenal tenemos el testimonio de Elwin, el testimonio del cardenal que, por lo que sabemos de la correspondencia, reposa sobre el testimonio de Elwin. Cuando el cardenal escribe su memoria, le manda carta a Elwin: me puede mandar sus notas de esta conversación para escribir mi memoria. Por tanto, lo que dice el cardenal en su memoria es muy parecido a lo que dice Elwin en sus notas personales. Entre paréntesis, para que le interesen estas cosas, el archivo Patricio Elwin está entero en línea, entero, está todo, incluso las cosas incómodas para la familia. Hay un trabajo ahí realmente impresionante, todo esto está ahí. Y no tenemos el testimonio de Salvador Allende, que habría sido interesante, ¿no? Pero de esa conversación tenemos este testimonio en el fondo, que es el de Elwin, ¿no? Fíjate cómo se concatenan los hechos, ¿no? Pocos días antes de la última conversación entre Patricio Elwin y Salvador Allende, había sido nombrado lo que Salvador Allende llamó el Gabinete de Seguridad Nacional, donde asumieron los comandantes en jefe de distintos ministerios. El general Prats Defensa, el almirante Montero Hacienda. Imagínense, un almirante en Hacienda en un país en crisis económica. Yo soy de familia naval, por favor, no tengo nada contra los marinos, ¿no? Pero por el contrario, pero ¿qué hace un almirante de ministro de Hacienda en un país, digamos, que no tiene harina para 3 días? Digamos, es una locura. Los almirantes saben hacer otras cosas muy dignas, pero muy distintas, ¿no? El general Ruiz
de la FACH en obras públicas y transportes, vía y transportes, creo que le llamaba Salvador Allende. El ministerio del general Sepúlveda de Carabineros creo que se llamaba Ministerio de Tierra y Colonización, si mal no recuerdo, ¿no? Y se produce un problema en ese gabinete. Una solicitud de la democracia cristiana había sido integrar masivamente a militares al gobierno, no solo en cargos ministeriales, sino que en mandos medios, porque estaba el problema de quién mandaba, ¿no? Y el general Ruiz había renunciado. Se reúnen un viernes Salvador Allende, Patricio Aylwin en la casa del cardenal. Y el general Ruiz ese día renuncia. Perdonen por la lata, pero esto es importante seguir paso a paso, ¿no? El general Ruiz fue a renunciar ese día al ministerio. Y el presidente Allende le exigió la renuncia a la comandancia en jefe de la FACH. Y el general Ruiz dijo, no, pues son dos cosas distintas. Y el presidente lo presiona hasta que el general Ruiz termina renunciando a las dos. Y el presidente Allende llega a la reunión con Patricio Aylwin jactándose, esto dice, de tener la renuncia del general Ruiz en su bolsillo. Y Aylwin, a mi juicio, con esto queda completamente descolocado, porque justamente lo que Aylwin quería era que militares ingresaran al gabinete realmente empoderados, ¿no? Realmente empoderados. Por tanto, Aylwin no puede llegar a acuerdo con Allende, es imposible que llegue a acuerdo con Allende porque Allende no quiere romper la izquierda, y cualquier acuerdo que no implique la proscripción de los grupos armados, que implica la ruptura de la izquierda, Aylwin no lo puede ir a vender a la sede de la DC porque lo matan a tomatazos, básicamente, ¿no? Y por tanto, no es un problema personal de Aylwin y Allende, ¿no? Sino que estructuralmente no pueden llegar a acuerdo, ¿no? No pueden llegar a acuerdo. Yo creo que no había mala fe en ninguno de los dos. Yo creo que Aylwin va a negociar de buena fe. Yo creo que Salvador Allende va a negociar de buena fe, pero simplemente no se pueden encontrar, ¿no? Es imposible que se encuentren. Es una tragedia que no se hayan encontrado. El cardenal hace todos los esfuerzos, pero no se encuentran. Y Aylwin considera que Allende esa noche fue un poco frívolo porque hubo una conversación más bien social, donde no se tocaron los temas de fondo, y simplemente sigo el otro hilito, ¿no? El general Ruiz renuncia, pero después se arrepiente, la FACH se acuartela, el programa a esta hora se improvisa, que era como el gran programa político de la época, iba los domingos en la noche. Ese domingo en la noche va el general Ruiz de uniforme a la televisión, lo que genera todo un impacto. Los generales de la FACH solidarizan con el general Ruiz porque dicen renunció al ministerio, pero no a la comandancia en jefe. Ese problema se resuelve el lunes cuando asume el general Lee, pero fíjense el cambio de Allende. El general Ruiz no se había manifestado respecto del golpe. El general Lee, todo el mundo sabía que era golpista, un cambio raro. El general Lee exige para asumir la comandancia en jefe no asumir ministerio. Imagínense el negocio que hace Allende. Pero lo más interesante pasa en otro lado. Como cae el general Ruiz, se acuartela la FACH. ¿Quién es el ministro de Defensa? General Prats, comandante en jefe del ejército. Una locura esto, ¿no? Entonces tiene que reprimir el ejército a la FACH, digamos, porque, y el ministro de Defensa, ¿de qué lado está? ¿Y qué pasa? Que mujeres, esposas de oficiales de la FACH, van a protestar durante el fin de semana al Ministerio de Defensa, culpando a Prats de la salida de Ruiz, y justamente porque Prats no tenía nada que ver, ahora como ministro de Defensa está involucrado, ¿no? Entonces estas mujeres el día sábado son unas poquitas, el día domingo son más, el lunes unas poquitas más, y el martes van a la casa del general Prats, que es la famosa manifestación de señoras de oficiales, donde habían incluidas señoras de generales manifestando en la casa del general Prats, que si no me equivoco era la casa del presidente Razzoli, donde vivió después Pinochet durante muchos años, ¿no? Por supuesto, el general Prats, cuando ve que hay señoras de generales, pide que sus generales le firmen una carta de solidaridad, porque ustedes saben que un general, un almirante puede tener infinitas cositas por aquí, pero si sus subordinados no lo respetan, no vale nada. El general Prats entiende eso, ¿no? Y no lo obtiene. Entonces esto desencadena la salida, la renuncia obligada del general Prats al generalato y el nombramiento de Pinochet. Entonces se fijan como todos estos hechos están completamente hilados entre sí y terminan desencadenando el golpe. Una vez que sale el general Prats del ejército, Salvador Allende ya no tiene ninguna tecla que tocar. Pinochet nadie sabe qué piensa, nunca había dicho nada. De hecho, a mi juicio, Ascanio Cavallo sugiere que Pinochet se sube realmente al golpe en la mañana del 11 porque el hombre era astuto y como que va pispando por dónde van las cosas. Le someto esa tesis a su juicio, por supuesto, pero una vez que los militares ya no estaban dispuestos a apoyar a Salvador Allende, Patricio Aylwin tampoco tenía nada que hacer. Y por eso la convención del 15 es tan desafortunada, porque se da el día en que renuncia el general Ruiz y que por tanto para Patricio Aylwin es la muestra que los militares no están empoderados en el gabinete, y Salvador Allende llega a la reunión jactándose de tener la renuncia del general Ruiz. Absurdo todo. Bueno, esto termina la tragedia que todos conocemos, el 11 de septiembre de 1973. Y me gustaría pasar al siguiente tema ahora, hablar del Allende después de Allende. Y son básicamente dos preguntas. La primera, la gran pregunta respecto del fracaso o de la derrota. De hecho, tenemos dos importantes intelectuales y analistas de izquierda, ¿no? Como son Manuel Antonio Garrotón y Tomás Mulián, quienes hacen una revisión
histórica crítica de lo que fue el experimento de la vía chilena al socialismo, de la Unidad Popular, y plantean explícitamente, ¿no es cierto?, esta crítica respecto de lo que fue este experimento. Quizás pues podría mencionar, ¿no es cierto?, lo que plantean Garretón y Tomás Julián, y también un poco, ¿no es cierto?, tu evaluación respecto, ¿no es cierto?, de esta pregunta que se puede responder de una manera muy, muy distinta, ¿no? Si acaso fue un fracaso, es decir, responsabilidad, una cuota importante de responsabilidad por parte de la Unidad Popular, o una derrota, ¿no es cierto?, por parte de facciones, ¿no es cierto?, que conspiraron durante todo su gobierno o al final de su gobierno, que finalmente lo derrocaron por la fuerza. Sí, una discusión tremenda y una de las discusiones que más me interesó cuando escribí el libro, que descubrí, porque yo la conocía de lejos, pero no la conocía en detalle, es qué hace la izquierda con López. Imagínense lo que es esto. Los compañeros, en el mejor de los casos, están exiliados, si no están muertos, o en algún centro de detención poco feliz, digamos. Si tú sobreviviste, digamos, dale gracias a Dios, porque no tenías muchas posibilidades. En el fondo quedó, digamos, es una catástrofe política y militar para la izquierda, ¿no? O sea, el 10 de septiembre tenían el poder, gobernaban el país, digamos, y el 2 de septiembre van a ser perseguidos, ¿no? Es un cambio muy violento, que a mi juicio a las personas las toca mucho. De hecho, creo que lo menciono en el libro, el testimonio de la madre de Carolina Toá es tremendo, tremendo. Está en un libro de Patricia Pólitzer, ¿no? La señora Moy de Toá, porque pasó de ser la señora de un ministro poderoso, adulada por los militares, porque la señora ministra de Defensa, la gente le iba, era una persona importante, ¿no? Andar rogando para que le devolvieran al marido, básicamente, que tuvo un Dawson y después vino, en fin, una muerte, digamos, más bien que la justicia ha determinado que fue un suicidio, fue la significación de un suicidio, pero que fue asesinado finalmente, ¿no? Por lo tanto, o sea, para la izquierda es una cosa terrible, se les acabó el mundo, les cambió el mundo completamente, salieron de Chile muchos de ellos en condiciones, en fin. La historia de la izquierda chilena es una historia muy interesante por este motivo, ¿no? Y hay unos pocos intelectuales que se empiezan a preguntar, y que a mi juicio, esto como yo soy profesor de filosofía política, esto me interesa mucho, ¿no? Se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo damos cuenta de esto? Pero fíjense la radicalidad de esto. ¿Cómo damos cuenta de los compañeros muertos, los compañeros torturados, de la moneda bombardeada, del país incendiado, de una dictadura que no sabemos cuánto va a durar, digamos? ¿Cómo damos cuenta de todo esto? Que, insisto, es tremendo, tremendo, tremendo para las vidas, las familias, los niños. Es realmente enorme, es difícil imaginarlo hoy día, ¿no? Ya hay unos pocos intelectuales, no son los únicos, pero los más descollantes a mi juicio son Tomás Julián y Manuel Antonio Garretón. Tomás Julián particularmente siente mucha responsabilidad por no haber sido lo suficientemente crítico durante el UP. Y por tanto dice, fallamos los intelectuales porque no pensamos críticamente este proceso que evidentemente ya el despeñadero. Y ellos se hacen esta pregunta. ¿Esto fue un fracaso o una derrota? Obviamente en las dos cosas, pero yo voy a explicar esto. Evidentemente es una derrota militar porque militarmente no teníamos nada que hacer, llegaron los aviones y militarmente la izquierda hizo el ridículo, no tenía nada, tampoco tenía divisiones, esto no lo mencioné, pero es importante, para las Fuerzas Armadas era muy importante no dividirse, ¿no? El 29 de junio, que es el tanquetazo, un minuto muy importante, porque los altos mandos se dan cuenta de que si es que el golpe no lo hacen ellos, lo van a hacer los mandos medios, y eso es guerra civil, significa que unos uniformados disparen a otros, y es una cosa realmente medio impensable. Entonces, las Fuerzas Armadas no se dividen, el general Prats no está dispuesto a mover un solo dedo después que deja la comandancia jefe del ejército. De hecho, lo dejan salir a Buenos Aires solamente después que da una declaración televisiva donde dice que él no lidera nada porque había un rumor de que él lideraba una fuerza de Concepción, digamos. Perfecto. Entonces Julián se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí, no? ¿Fue derrota? Por supuesto que fue derrota. ¿Pero fue también fracaso? Fue también fracaso. Esto es tremendo porque significa asumir responsabilidades, ¿no? Lo más fácil es decir que es derrota. Nixon, los militares, los empresarios que acapararon, el fascismo internacional, es lo más fácil, ¿no? Que es muy chileno, además, ¿no? La culpa siempre de otro, nunca es mía, ¿no? Y es muy humano, no solo es muy chileno, ¿no? Y Julián y Garretón dicen, no, también fue un fracaso. Fue un fracaso en las categorías con las cuales pensamos este proceso. Por algo llegamos a esto. Esto no significa que para Julián y Garretón los militares sean unos santos ni nada, ¿no? Siguen siendo igualmente críticos. Pero dicen, cometimos errores groseros. Les menciono algunos. Las clases medias. Nunca pensamos en las clases medias. Abandonamos las clases medias nos abandonaron a nosotros y terminamos en minoría. Los militares, nunca tuvimos política militar. La iglesia, que terminó completamente lejos de lo que estaba haciendo el gobierno. Nunca hubo conducción política, lo que les mencionaba al principio. El presidente Allende estaba sometido a los partidos. Por tanto, los textos más críticos de la Unidad Popular no han sido escritos por personas de derecha,
sino que fueron escritos por personas de izquierda que hicieron la autocrítica de la Unidad Popular, que son, entre otros, pero los más importantes, Mulián y Garretón. Son textos medio perdidos. Bueno, hoy día con internet no cuesta tanto encontrarlo. ¿Esto por qué cuesta verlo? Porque ellos mismos, más Mulián que Garretón en todo caso para ser justo, pero son textos que ellos, por decirlo así, Mulián cambió de opinión, ¿no? Y después dijo otras cosas, pero en los años 70 y 80 los textos más críticos del UP no están escritos por la derecha. Son cosas que uno de derecha, yo me identifico más con la derecha, por decirlo así, son textos que yo no podría escribir. Yo no podría escribir porque solo de la propia familia se puede hacer una crítica tan radical teniendo la propia familia, ¿no? Es como uno a los primos los pela entre primos, pero si ustedes vienen a pelarme un primo mío, les dicen, no, pero hijito, pero entre primos sí, ¿no? Entre primos sí, pero ustedes no pelan a mis primos porque mis primos son todos maravillosos, ¿no? Entonces, esa crítica es radical. Y la crítica de la izquierda es que fue un fracaso porque las categorías bajo las cuales se pensó la vida chilena del socialismo eran categorías equivocadas. Y por tanto hubo problemas objetivos políticos que condujeron al precipicio al que se condujo la izquierda. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Esto es una consecuencia política muy importante, ¿no? Que le permite en los años 80 a la izquierda que había apoyado a Salvador Allende y cuyos compañeros, digamos, habían muerto, sido exiliados, digamos, torturados, le permite converger con la democracia cristiana liderada por Patricio Aylwin, que había sido el más duro opositor. Porque la autocrítica de la izquierda les permite decir, esta es la gran lección de la izquierda, que incluso es importante en Europa para el eurocomunismo, ¿no? No hay grandes transformaciones sin grandes mayorías. ¿Y cómo se constituyen en Chile grandes mayorías? Con la democracia cristiana. Y es el origen intelectual de la Concertación. La Concertación nace cuando la izquierda es capaz de decir, no podemos hacer grandes transformaciones sin grandes mayorías. La Concertación siempre fue vista por el Frente Amplio como un negociado, como una cosa fea y sucia. No. Es producto de esta reflexión. No hay grandes transformaciones sin grandes mayorías. Y en ese Chile, el Chile hoy día es muy distinto, en ese Chile la izquierda no podía constituir mayoría sin la DC. Y por tanto toda la izquierda termina votando alegremente por Patricio Aylwin. Y por eso Patricio Aylwin, creo que menciona esto en el libro, que entierra al presidente Allende, porque saben que Salvador Allende fue enterrado el 2 de septiembre en el cementerio de Santa Inés, en condiciones más bien, no quiero decir clandestinas, pero con muy pocas personas, digamos, no fue un funeral oficial. El 4 de septiembre del año 90, Patricio Aylwin entierra a Salvador Allende como presidente de la República. Y Patricio Aylwin dice frente a la familia de Salvador Allende, las hijas y la señora Techa estaba ahí, los que habían sido ministros de Allende y que hoy día eran ministros de él, los socialistas, que son todos allendistas, dice, si volviera el tiempo atrás, volvería a hacer exactamente lo mismo. No me arrepiento de nada. Le dice a todos, y todos los socialistas siguen callados. Nadie habla, nadie da una declaración, un Twitter, no había Twitter, ¿no? Porque Aylwin está diciendo, ustedes se renovaron, ustedes fueron los que cambiaron, yo no. Y Aylwin se los dice, fíjense, Aylwin tenía una sonrisa así como simpaticona, ¿se acuerdan? Bueno, los que se acuerdan, yo soy más viejo, ¿no? Pero bajo su sonrisa simpaticona había un político, pero tremendo. Les dice a todos en el funeral del presidente Allende, delante de la familia de los ministros de Allende, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que es una de las declaraciones más impresionantes de la historia política chilena. Muy bien, última pregunta sobre Allende para luego cambiar de folio y pasar a tu libro sobre educación. Muchas gracias. Es lo siguiente, en la izquierda la figura Allende tiene un recorrido, una trayectoria histórica que es paradójica, por parte de la izquierda, desde una visión crítica, un distanciamiento, que es lo que acabas de mencionar tú, de Garretón y Mulián, hasta una recuperación, valoración e incluso mitificación de la figura o del personaje histórico Salvador Allende. ¿Cómo y por qué se ha dado ese proceso, ¿no? Desde esta visión, digamos, muy crítica y también muy sincera, respecto del, derrota o fracaso, ¿no es cierto?, que fue la Unidad Popular, hasta esta mención o inspiración incluso de un gobierno como el que tenemos actualmente, el gobierno de Gabriel Boric, esta inspiración, ¿no es cierto?, en la figura, en la personalidad de Salvador Allende. Esto lo explica el mismo Mulián en un texto del año 83. 83 se cumplen 10 años del golpe, ¿eh? Y Revista Análisis de la época publica unos fascículos especiales que se agotaron, de hecho, se tuvieron que reimprimir. Y ahí Tomás Mulián dice algunas cosas interesantes y dice, entre otras, esta. Hay que distinguir entre la autocrítica renovada del fracaso de la Unidad Popular y el gesto moral de Salvador Allende el 11 de septiembre, que es lo que dije al principio, ¿no? El gesto moral de Salvador Allende para la izquierda es de valor infinito. Y por tanto, una cosa es criticar la conducción política y el tema de los partidos, las clases medias, la Fuerza Armada, y otra cosa es reconocer que con su suicidio y su discurso, Salvador Allende le deja una idea, por decirlo así, le deja un criterio moral extraordinariamente elevado a la izquierda. ¿Y qué es lo que pasó? Que el mito del gesto moral
se fue comiendo la autocrítica. Se la fue comiendo y la fue carcomiendo hasta el punto que ya nadie se acordaba de esa autocrítica, pero Allende sigue siendo una especie de estatua. Estatua incómoda, por favor, porque yo, no, insisto, no soy de izquierda, pero yo entiendo que es difícil, porque el gesto moral de Allende es imposible estar a su altura, básicamente. Un gesto un poco crístico, de hecho. Ahora Allende habla en septiembre del Holocausto, hay una cosa un poco de cargar las culpas sobre sí, un lenguaje muy religioso. Saben que Salvador Allende viene de una familia, su madre y su hermana durante un periodo de su vida, pero su madre fue una mujer muy católica, porque Salvador Allende tenía el catolicismo, las categorías católicas las tenía dentro de la cabeza, sin duda, aunque él no profesaba la fe, pero sabía muy bien en qué historia estaba, ¿no? Y por tanto el mito le termina ganando, sí, por decirlo así, a la historia, por decirlo así, de una estatua, la Plaza de la Constitución, un hombre importante. ¿Y qué me pasa a mí cuando descubrí o qué tipo de cosas encontré yo cuando escribí el libro? ¿No? Que la generación del Frente Amplio tenía un Allende completamente idealizado. Y no sabía lo que había pasado, porque tenía al Allende completamente mitificado, ¿no? Cuando Gabriel Boric dice el 11 de marzo, hasta a mí me puse muy nervioso cuando lo escuché, ¿no? Cuando cerró su primer discurso como presidente. ¿Se acuerdan cuando llega a Santiago? Se inclina frente a la estatua de Allende, un gesto, de nuevo, de culto, ¿no? De culto político, por supuesto, pero de culto. Se inclina y guarda un minuto de silencio y después entra la moneda y termina su primer discurso diciendo: aquí estamos de nuevo, compañeros, abriendo las grandes alamedas. Y yo digo, wow. Porque quiere decir que Gabriel Boric, que nació el año 86, que por tanto no tiene ninguna memoria de la dictadura, no, su memoria política parte con Frei Ruiz Tagle, inicia su mandato presidencial inspirándose y fijando el criterio en un discurso mítico, lírico de Salvador Allende, que prefigura su suicidio, porque como terminó Allende, digamos, usted quiere terminar como él, digamos, esto es una cosa muy, muy grave, ¿no? Denota que Gabriel Boric se ha quedado con el mito de Allende, pero no sabe que esas palabras son el final de un laberinto trágico para la izquierda. Completamente trágico. Entonces el mito le terminó ganando a todo porque se olvidó esa autocrítica, ¿no? Porque es incómoda esa autocrítica, porque es difícil, porque yo lo puedo entender, porque es dura, porque es dura personalmente incluso, y porque el tiempo la fue dejando olvidada. Y en parte importante también porque Mulián, insisto, Mulián más que Garratón cambió de opinión. Y por tanto, Mulián es conocido básicamente por haber vendido 40.000 ejemplares del libro Chile, Anatomía de un mito, en el año 97, ¿no? Que es un libro muy duro, muy autoflagelante en el lenguaje de la época, ¿no? Y por tanto, la generación del Frente Amplio había leído el Mulián de los años 90 y no había leído el Mulián de los años 80. Mi impresión es que si hubiera leído el de los 80 se habrían ahorrado bastantes cabezazos. Pero en fin. Muy bien. Muchas gracias por tus referencias que hice en relación, ¿no es cierto?, con tu libro sobre Salvador Allende y la izquierda chilena. Pasemos ahora al siguiente tema, que es la educación, ¿no? Muestro brevemente el libro porque está agotado. Yo lo pude comprar directamente en el IES, Enseñar entre iguales, la educación en tiempos democráticos. Y básicamente podríamos decir, si hacemos una lectura, ¿no es cierto?, ni siquiera tan frecuente, pero incluso una lectura esporádica, ¿no es cierto?, de los periódicos o de los portales en Internet, podríamos decir que la educación en Chile actualmente se encuentra en crisis, ¿no? Y quizás hay tres elementos que ilustran o que podrían graficar este punto. Uno, la grave crisis de educación en Atacama, ¿no? Donde los alumnos a fin de año simplemente vieron suspendidas sus clases y por tanto perdieron muchas semanas de clases. Eso es un aspecto importante que eventualmente no ha tenido la repercusión política mediática que debería tener. Dos, la brecha educacional que se produjo con ocasión de la pandemia. Y tres, la destrucción de los liceos emblemáticos, ¿no? Liceo Nacional, Instituto Nacional, etcétera. Y por último, también podríamos mencionar la problemática que dice relación con la sobreoferta de títulos profesionales, ¿no? Este es un tema que ha abordado Pablo Ortúzar, también un libro de publicación reciente, ¿no es cierto?, sobre esta inflación de títulos universitarios que deja, claro, a mucha gente sin un empleo que diga alguna relación, ¿no es cierto?, con las expectativas que tenían al momento, ¿no es cierto?, de entrar a una carrera en una casa de estudios. Y me gustaría, de manera introductoria, si es que, porque tú señalas que para hablar de educación, ¿no es cierto?, y esto puede sonar también contraintuitivo, no solamente hay que hablar estrictamente de educación, sino que también, ¿no es cierto?, de un tejido social, ¿no es cierto?, que es mayor que solamente el ámbito educacional. Y en diversas intervenciones tú has mencionado con alguna insistencia un libro de un periodista, Rodrigo Fruxá, se llama Sobre el asesinato de Zamudio.
Solos en la noche se llama el texto, si no me equivoco. Y te quería preguntar por qué ese texto es tan relevante y también por qué es tan ilustrativo de ciertos problemas graves que padece o problemas importantes, relevantes, ¿no es cierto?, que padece nuestra sociedad y que también guardan relación, ¿no es cierto?, con el problema, ¿no es cierto?, de la educación en Chile hoy. Sí, cambiar un poco el switch, pero ese es un libro, a mi juicio, muy importante, que lamentablemente fue mal recibido. Se llama Solos en la noche, Zamudio y sus asesinos. Rodrigo Flexoa, un periodista, un extraordinario cronista, pero no tiene una agenda personal, digamos, simplemente cuenta historia. Fue un libro que mal recibido, porque ustedes recuerdan, pues han pasado tantas cosas en Chile que uno se le puede olvidar, pero el asesinato de Daniel Zamudio fue leído en clave homofóbica, ¿se acuerdan? Y Rodrigo Flexoa va a mirar qué. La historia de Daniel Zamudio y sus 4 asesinos. ¿Qué tiene que pasar para que en ese Chile se encuentre un joven con otros 4 jóvenes, todos medio entre tomados y drogados, digamos, a altas horas de la madrugada en algún parque de Santiago, y 4 asesinen a uno? Y Rodrigo Flexoa sugiere, porque tampoco lo dice explícitamente, pero por esto que el libro fue muy mal recibido, digamos, sugiere, mire, la homosexualidad en el Zamudio es un dato, pero sería bastante absurdo agotar esto ahí. Y lo que hace Rodrigo Flexoa es algo muy elemental, que es ir a contar la historia de estas 5 personas. La historia vital de estas 5 personas. Es un libro que yo recomiendo leerlo, pero que requiere estómago, no un libro para leer en la playa de vacaciones. Si usted se quiere relajar, digamos, no se lo lleve, digamos. Si usted quiere entender qué pasa en Chile, léalo. Porque son 4 jóvenes, por decirlo así, de estratos populares, sin cuadros familiares medianamente estables, sometidos muchas veces a abuso sexual, alcoholismo, droga, sin cuadros familiares estables, lo que significa que entran y salen de organismos estatales, ¿no? No hay una familia. El Estado puede hacer muchas cosas muy bien, reemplazar a la familia de aquellas cosas que el Estado simplemente no puede hacer, ¿no? Porque lo que hace la mamá, el Estado no lo puede hacer, no hay ninguna posibilidad de que lo haga, ¿no? Y por tanto nunca tienen un cuadro más o menos estable de vida, mucha violencia alrededor. La movilización capitalista, para emplear el lenguaje de Carlos Peña, digamos, ha disuelto las estructuras de contención social que eran tradicionales en Chile, ¿no? El Chile de hace 40, 50 años tenía iglesia, tenía partidos políticos, tenía barrios, tenía instancias de socialización que desaparecieron, porque simplemente desaparecieron. Queda el narco. Fíjense que lo que pasa con el narco es, o sea, por decirlo así, sociológicamente es completamente natural, ¿no? Desaparecieron las instancias de contención social, como las sociedades siempre se tienen que organizar de algún modo, como sugiere Montaigne. Bueno, alguien llena el vacío, ¿no? La naturaleza le tiene horror al vacío, decían los griegos, ¿no? Los narcos son esa instancia, o el narco, por llamarlo así, esa instancia, ¿no? Pero, en fin, vuelvo al caso de estas 5 personas, ¿no? Resultados escolares más bien mediocres, en colegios más bien mediocres, por tanto un horizonte profesional nulo, sin muchas ganas de trabajar, porque no tienen preparación para eso. Fíjense este dato, ¿eh? Sometidos al bombardeo publicitario de bienes a los que nunca van a poder acceder. Porque la publicidad tiene esta cosa trágica, ¿no? Que la publicidad está mayoritariamente dirigida a la población de mayor poder adquisitivo. Si la publicidad le muestra a la mayoría de la población cosas que nunca va a poder comprar, lo que produce un ciclo de frustración enorme. Y por tanto son jóvenes sin horizontes vitales, por decirlo así, a los cuales la sociedad chilena nunca les ofreció un horizonte vital, ¿no? Esto es algo que Gonzalo Vial había visto muy bien también antes, ¿no? Yo con el estallido social, por favor, siempre fui extraordinariamente crítico de esas manifestaciones violentas, no tengo ninguna duda respecto de eso, ninguna, ¿no? Pero la pregunta sociológica, a mi juicio, sigue en pie. Porque hay algunos cientos, o más bien probablemente miles de jóvenes chilenos cuya lealtad con la sociedad chilena es igual a 0, en verdad es negativa, ¿no? En que están dispuestos a quemar el metro, los paraderos, los bancos, las farmacias, que son los metros, los paraderos, los bancos y las farmacias donde ellos mismos y sus familias van. Tenemos un problema, ¿ya? Por favor, no quiero decir que las personas que queman cosas son inocentes porque la culpa es social, no. Las personas son responsables personalmente de lo que hacen, no tengo ninguna duda de eso. Pero, ¿por qué tenemos miles de jóvenes? El fenómeno de las barras bravas es un fenómeno que también toca esto, ¿no? Miles de jóvenes que no tienen ninguna adhesión social. Que están, bueno, aquí en Valparaíso, la verdad es que no hay que ir tan lejos, no hay que ir tan lejos. En Santiago tampoco hay que ir tan lejos. Santiago es una ciudad que tiene a la élite concentrada en 4 o 5 comunas, pero en las comunas de al lado, digamos, pasa de todo, ¿no? Y esa es una realidad que no vemos, que nuestras categorías nos impiden ver, digamos, la disolución de la familia, la disolución de las instituciones de contención social, la soledad en la que están, la tragedia de la educación pública que no ofrece horizontes posibles. Entonces, ¿a cuántos miles de jóvenes tenemos en estos cerros que se ven de aquí, digamos,
que la sociedad no le está ofreciendo horizontes de significado en ningún sentido. No nos extrañemos después de que en periodos, digamos, de exaltación o euforia popular, bajen de los cerros y quemen la ciudad. Esa es como la pregunta que plantea el libro, ¿no? De Solo la Noche, que en todo caso es anterior al estallido, ¿eh? Pero yo siempre he dicho que es el libro clave para entender el estallido, ¿no? No porque lo explique todo, pero da una clave de orden sociológico que a mi juicio es muy importante, ¿no? La sociedad chilena se desintegró completamente. ¿Qué podemos hacer por reintegrarla, reconectarla, recohesionarla, ¿no? Esto es una tragedia chilena que, en fin, que me parece que en ese libro, por decirlo así, vuelvo a tu pregunta inicial, está muy bien retratado por un cronista sin agenda personal. Entonces, simplemente la historia contada, ¿no? Cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? Perfecto. En la página 13 de tu libro sobre educación, tú planteas lo siguiente. Se podría decir lo siguiente. Una buena educación ayudaría a tener una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, más responsable, más inclusiva, más integrada, más culta, y la lista puede seguir. A renglón seguido, tú señalas, sin embargo, ¿no es cierto?, que esto podría inducir a un espejismo peligroso, podría ser una suerte de espejismo. ¿Por qué? Porque te pregunto, ¿no es cierto?, ¿por qué este escepticismo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, claro, la educación, ¿no es cierto?, está ahí para solucionar todos estos problemas y para producir, ¿no es cierto?, algunos efectos, ¿no es cierto?, deseables, como generar, ¿no es cierto?, una sociedad, la lista es larga, ¿no?, más justa, igualitaria, solidaria, responsable, inclusiva, integrada, más culta. Y todas esas cosas se esperan actualmente, ¿no es cierto?, de la educación, concretamente, bueno, pienso que en general en el mundo, pero también en Chile. Podría haber puesto plurinacional. Y plurinacional. Pero claro. Se me olvidó. No, el punto es el siguiente, uno lo podría explicar de dos maneras. Hay una sobrecarga de expectativas sobre la educación. Pensamos que todos nuestros problemas sociales se pueden resolver con mejor educación, una sociedad más justa, más igualitaria, más cívica, con menos droga, con más justicia, más cultura y un largo etcétera. Yo soy profesor, nada más soy un profesor privilegiado, y soy profesor de una carrera de filosofía, por tanto, le hago clase a unos pocos alumnos, soy profesor universitario además, digamos. Pero debo decir que cada vez que dejo a mis niños en un colegio, que también es un colegio privilegiado, digamos, no voy a contar aquí ninguna historia, cada vez que les dejo a mis niños en el colegio, pienso en los profesores y digo, bueno, qué oficio el de ser profesor hoy día, ¿no? Porque la sociedad te recarga de expectativas y la verdad es que los profesores tienen pocas herramientas para cumplir, tenemos pocas herramientas para cumplir con esos propósitos. De hecho, si los chilenos supieran leer, escribir las 4 operaciones básicas, como que uno se contentaría, ¿no? Pero lo sobrecargamos de expectativas cuando el profesor tiene herramientas muy limitadas de acción, cuando, en el fondo, por decirlo así, la educación opera en un entorno social determinado, ¿no? Entonces, un problema es, por supuesto, con la sobrecarga de expectativas. Pero hay un segundo problema que me parece casi más delicado que el primero, que es la instrumentalización de la educación. Y perdón, aquí habla el profesor de filosofía política. Yo, cuando le enseño Platón a mis alumnos, no quiero hacer la sociedad ni más justa, ni más solitaria, ni más solidaria, ni más buena onda, ni más culta, ni nada. Yo creo que ese alumno aprenda Platón. Y le voy a preguntar por ese pasaje de la República, digamos. Y si no se lo sabe, váyase al demonio, digamos. Y si mi colega profesor de griego, digamos, quiere que se aprendan las declinaciones en griego para que pueda leer a Platón en griego. No quiere ni una sociedad más justa, ni más solidaria, ni más igualitaria, ni un mundo más integrado, nada. Por supuesto, una buena educación contribuye a todas esas cosas que son muy buenas y muy loables. Pero el objetivo primero de la educación no puede ser instrumentalizado, ¿no? Uno quiere transmitirle algo a alguien. Y me parece que cuando uno sobrecarga la educación de expectativas y objetivos secundarios, se pierde de vista que, para volver al caso escolar y salir de Platón, yo creo que mis niños aprenden a leer y a escribir, digamos. Y con eso me doy por bastante pagado. Quisiera que aprendiera mucho más, pero así como están las cosas, digamos. Y por tanto, este es el punto, ¿no? Subcontratamos en el sistema educativo las cosas que no estamos dispuestos a hacer nosotros, porque la sociedad será más justa, más solidaria, más solidaria y más culta cuando todos nosotros seamos más justos, más solidarios, más cultos, ¿no? Pero eso no es responsabilidad del pobre profesor que está en una sala de clase con 40 alumnos, digamos, bajo condiciones precarias. Eso es lo que me molesta de ese discurso que piensa que todos nosotros nos podemos desentender de todos los objetivos sociales que buscamos porque eso reside en el colegio. Y basta darse una vuelta por cualquier colegio, sea privilegiado o no, para notar que, de esto yo estoy convencido, en la sociedad contemporánea no hay oficio más difícil, no hay oficio más endemoniado que el de profesor, no universitario, sino que el de profesor escolar, ¿no? Y de hecho, que muestran las estadísticas que los profesores en general se quedan en el sistema escolar entre 7 y 8 años y se van.
Se van por falta de expectativa, se van porque el trabajo es difícil, se van porque no logran cumplir con su pega. Yo creo que el problema no es solo económico, ¿eh? Porque Chile ha hecho esfuerzos muy importantes salariales respecto a los profesores. El problema no es solo económico, en parte económico uno podría decir, pero no es solo económico. Tenemos un problema con la vocación pedagógica, ¿no? De hecho, todas las universidades tenemos este problema, no digo ningún misterio aquí, ¿no? Hay cada vez menos gente que quiere estudiar pedagogía. En todas las universidades, la facultad de pedagogía es tan complicada porque hay cada vez menos gente que quiere estudiar pedagogía. Y vaya, digamos, ¿cómo salimos de esto, digamos? Ese es en parte el tipo de pregunta que inspira el libro. Muy bien, tú destacas aún, bueno, claro, tú abordas, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, o el desafío que plantea, ¿no es cierto?, educar en una sociedad democrática, ¿no?, que es igualitaria, ¿no es cierto?, y está el aspecto, ¿no es cierto?, de la igualdad y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Tú destacas dentro de estos pedagogos, ¿no es cierto?, modernos, a uno francés, ¿no?, que es Philippe Mérieux, si lo pronuncié bien. Y Mérieux dice lo siguiente, lo cito: al entrar en el aula, el profesor debe crear la sociedad escolar al mismo tiempo que instruye a los alumnos. Debe construir la unidad social, construcción tanto más difícil cuanto los alumnos son cada vez más diferentes. Pero tendrán que experimentar esa unidad en la escuela, pues de lo contrario, el mundo se transformará en una torre de Babel. Uno podría decir, bueno, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Ver esta cita, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no es cierto?, de que la educación podría restituir o construir algún tipo de unidad social o de cohesión social, ¿no es cierto?, es algo a lo cual podríamos adherir sin más. Tú también observas esto, ¿no es cierto?, este planteamiento de Mérieux con cierta distancia, con cierto escepticismo. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que esa tesis o esa frase en general está inscrita en una teoría pedagógica moderna que está inspirada en Rousseau a su vez, que supone que la escuela puede crear por sí sola lo que la sociedad no puede. O sea, es obvio que la sociedad, o sea, que la escuela tiene un papel que jugar importante en la cohesión social, ¿no? Y hay un libro magnífico, corto, lo recomiendo, se llama El Liceo de Sol Serrano, que muestra cómo la escuela pública chilena durante el siglo XX hizo ese trabajo, ¿no? Hizo ese trabajo y lo hizo de modo bien impresionante, ¿no? ¿De dónde viene Ricardo Lago? ¿No? ¿De dónde viene don Pedro Aguirre Cerda? ¿No? Esas personas vienen de la educación pública, ¿no? Porque la república se construyó a través de la educación, ¿no? Pero se construyó en una sociedad que quería y que aspiraba, republicana, que aspiraba a esa unidad. Lo que Philippe Mérieux dice ahí es que en sociedades plurales, completamente plurales, es posible que el colegio haga eso sin que la misma sociedad quiera hacerlo también. Entonces mi crítica a ese tipo de frase es que el colegio no es una burbuja que pueda, digamos, restaurar una pluralidad perdida, sino que el colegio es simplemente el reflejo de lo que es una sociedad. Víctor Hugo creo que era que decía, para saber cómo una sociedad mire sus cárceles. Yo creo que es bastante cierto, ¿eh? Pero uno también podría decir, para saber lo que es una sociedad, vaya a ver su colegio, cómo se educa, digamos. En cómo educamos, esto pasa en nuestras casas, ¿no? ¿Qué les transmitimos a nuestros niños, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos importante, ¿no? ¿Qué virtudes consideramos importantes para nuestros niños, ¿no? Para los que tenemos hijos, esto es una cuestión, es una pregunta radical, ¿no? ¿Qué virtudes quisiera yo transmitirle? Porque no le puedo transmitir todas. Hay que seleccionar, ¿no? ¿Cuál es el catálogo de virtudes que usted le quiere transmitir? Bueno, eso juega tanto como el colegio. Y de hecho, la principal experiencia pedagógica de cualquier padre es que si es que el colegio dice A y en la casa le dicen B, eso no sirve de nada, digamos, el niño no. Entonces, todo mi punto es que la escuela y el sistema educativo está integrado en un todo social del que no cabe separarlo, como a mi juicio esa frase deja entender. ¿Cuál es el problema, para ir terminando, cuál es el problema que se produce en una sociedad democrática donde impera la igualdad en términos del aislamiento que se produce entre individuos? Eso por un lado. Y sí, vamos primero con esa pregunta y luego una última pregunta para... No, bueno, ese es un problema, un problema chileno, pero no solo chileno, ¿no? Las sociedades democráticas, dice Tocqueville, son cada vez sociedades donde reina el individualismo. Una cosa muy curiosa porque la democracia al principio es la sociedad donde somos todos iguales y sin embargo reina el individualismo donde cada cual está en su metro cuadrado y se topa lo menos posible con el resto, ¿no? Y por decirlo así, es un problema de toda modernidad que lo vimos especialmente en Chile. Y la pregunta, Tocqueville tiene algunas pistas, pero ¿cómo logramos revincular a las personas que se logren reinteresar o reconectar con las cuestiones de orden público, ¿no? Que es una pregunta extraordinariamente difícil, ¿no? Si la gente está más o menos absorbida por sus ocupaciones privadas, ¿cómo logramos que se reinteresen por la cosa pública? Esa sería como la pregunta que se plantea a toda sociedad moderna en todo caso, no solo la chilena, pero también la chilena.
Por último, tenemos también una dicotomía, ¿no es cierto?, que tú destacas entre el principio, ¿no es cierto?, de la construcción o de la autoconstrucción del conocimiento en escuelas, universidades, etcétera, versus la transmisión, ¿no? La transmisión y la vinculación entre profesor y alumno, estudiante, ¿no? ¿Se puede profundizar en esa dicotomía? Sí, diría esto siempre es esquemático y hay muchos grados, ¿no? Pero podría decir que en pedagogía hay como dos polos, ¿no? Por decirlo así, el polo de la educación clásica, aunque esto es más complicado, y el polo de la educación moderna, aunque esto es más complicado, pero estoy simplificando, ¿no? Y la educación moderna, a partir de Rousseau, piensa, que esta frase que ustedes pueden haber escuchado, ¿no?, que el alumno tiene que aprender a aprender, que tiene que aprender solo, que el profesor es un mero facilitador del autoaprendizaje, esa es la teoría moderna, y la teoría clásica, insisto que esto es muy esquemático, más bien le asiste a la convicción de que el profesor tiene algo relevante que transmitir y es una autoridad y un modelo a emular por parte del alumno, ¿no? Y somos dos modelos muy distintos porque en el modelo clásico tradicional el profesor tiene un lugar importante, ¿no? El profesor es alguien que te da cosas importantes, ¿no? Un profesor que te puede marcar, un profesor que te transmite, que te enseña cosas, ¿no? Que te transmite un patrimonio cultural. En el segundo caso, el profesor es una especie de facilitador de un proceso que es fundamentalmente individual. Y por tanto, el lugar del profesor en estos dos mundos es muy distinto, ¿no? En un lugar el profesor es muy importante, en el segundo, en la segunda lógica, el profesor queda bastante degradado, ¿no? Y por tanto, todo mi punto es que las democracias, por decirlo así, más bien optan por la pedagogía moderna, que el profesor queda más bien degradado, y después nos quejamos de los efectos de eso, de que se ha perdido, por ejemplo, en Chile, esto es una discusión de hoy día, ¿no? Se ha perdido el principio de autoría. ¿Y por qué se ha perdido el principio de autoría? Porque el profesor ha sido degradado, ¿no? Entre otras cosas, no es solo eso, ¿no? Pero hoy día los profesores lo sabemos, no es muy difícil que un profesor logre ser respetado por sus alumnos, porque una sociedad igualitaria, los alumnos tienen dificultad para reconocer en el profesor algo así como un superior, ¿no? Y la pregunta es cómo se educa si es que el profesor no tiene un lugar especial, ¿no? Todas las sociedades modernas y contemporáneas están sometidas a esta tensión. Bueno, muchas gracias, Daniel, por haber estado hoy con nosotros acá en Valparaíso. No, encantado por la invitación, así que muchas gracias por haberme invitado y haber podido compartir con ustedes y la entrevista a Tomás, que además somos muy amigos hace mucho tiempo, así que con todo gusto. Hasta luego.